Le damos la bienvenida al periodista Jesús Escobar, al cual le agradecemos profundamente que esté aquí con nosotros en Sin Máscaras. Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel, Hans? Un gusto de verdad saludarlos. ¿Cómo están? Muy bien, estimado Jesús, un gusto también para nosotros que estés aquí en este programa de Sin Máscaras, pues de la octava, directamente de la octava. Yo soy uno de los muy atentos, no solamente a tu programa, Gracias, gracias. sino a tus tweets muy buenos. La verdad es que eres uno de los periodistas que más me gusta, como tu estilo, tu forma más de criterio, lo decíamos aquí, ¿no? Al final de cuentas, el tema de cómo ahora con las redes sociales los periodistas se expresan y creo Claro. que tú te expresas de manera muy natural y eso lo agradecemos mucho siempre en las redes sociales. No, hombre, muchas gracias. El honrado soy yo, mi querido Hans, Manuel, y pues a sus órdenes, completamente. Gracias. Excelente, querido Jesús. Pues vamos a ver, ¿cómo ves el tema del panorama electoral? Se disputan 6 gubernaturas. Hoy a tan solo estuvimos, ¿qué será? 5 o 4 metros de distancia de Alito Moreno, Jesús Zambrano y Marco Cortés, y nos juraban que ellos iban a ganar 6 de 6, que estaba seguro. Una gran autoestima, debo de decir, por parte de estos personajes. Y bueno, otros tienen otros datos, estimado Jesús, pero ellos insisten que van a arrasar y que van a ganar. Alejandro Moreno el año pasado perdió 8 gubernaturas y hoy las encuestas señalan que podría perder Hidalgo y Oaxaca. Si ese llegase a ser el escenario, llegaría al próximo año solamente con 2 estados, Coahuila y el Estado de México, posicionándolo como el peor presidente partidista del PRI de toda su historia, por lo menos de la historia moderna. ¿Qué decir ante esto, Jesús? Pues mira, a mí me parece que hay algo que se llama negacionismo crónico incluso. Y me parece que es algo que tiene la oposición en este país. Esa es la realidad de las cosas. De verdad es muy penoso, pero muy penoso el nivel que maneja tanto el PAN como el PRI, como el PRD, y particularmente sus respectivos dirigentes, tanto Marco Cortés como el caso de Alejandro Moreno. En el caso del Sol Azteca, bueno, Jesús Zambrano, de verdad, que siempre ha sido, desde hace muchos años, yo he cuestionado su falta de congruencia, pero han caído ya en una verborrea sin sustento, han caído ya en una especie de deseo más que de realidad. Cualquiera que haya ido a cubrir las elecciones en este momento, los procesos electorales que se están viviendo en los estados, se da cuenta que el PRI va a perder, el PRI va a perder prácticamente todo. Esa es la realidad. El Partido de Acción Nacional por ahí aspira a lo mejor a brincar en alguno de los estados, pero la realidad es que los números no nos advierten de un panorama nada, pero nada positivo, nada optimista para el día 6 de junio, para una oposición que la falta de discurso, que la falta de argumentos, que la falta de ideas, que la falta de líderes le está llevando a un ocaso del cual va a ser muy complicado que puedan levantarse los próximos 3 años. Para mí la jornada del 5 de junio va a marcar un derrotero muy claro en el sentido de que Morena, para mí, se va a llevar seguro cuatro de 4 estados. Me parece que Morena va a ganar 4, pero muy claros. Hay 2 estados que sí están muy parejos, pero muy, muy parejos. El caso, por supuesto, de Durango, que eso era una plaza que sabíamos que no iba a ser fácil, y el caso de Aguascalientes. Hay algunas voces que te dicen Tamaulipas. Yo sinceramente creo que Tamaulipas, a final de cuentas, se va a inclinar para Morena, pero el caso de Aguascalientes es un ejercicio muy interesante. ¿Por qué? Porque la candidata Morena ha venido creciendo y ha llegado a un punto de alcanzar y en muchas encuestas hasta superar al Partido Acción Nacional. Y es una plaza históricamente azul, es una plaza históricamente de derecha. Entonces, ¿aquí de qué te habla? Te habla que el Partido Acción Nacional ni siquiera puede sostener las plazas que hoy por hoy controla. Y mucho tiene que ver este tipo de liderazgos, como el de Marco Cortés. Hoy, perdón que me extienda, hoy yo escuchaba y veía con mucha atención lo que decían estos 3 personajes y de verdad, qué difícil es en este momento ser parte de la oposición, ser integrante de la oposición. Lo dijo uno de sus hombres clave en este momento, Damián Cepeda, que abiertamente dijo, en el PAN no tenemos rumbo, y no hay rumbo porque empezando por el dirigente nacional, es más fácil negar lo obvio que empezar a asumir las responsabilidades por esta falta de programas, de proyectos y demás, ¿no? Es bien interesante todo este análisis que ahorita estamos viviendo. De entrada, rumbo al 5 de junio, que es esta elección de 6 estados. ¿Tú cómo ves, primeramente, el tema en la ruta hacia el 24? El próximo año tenemos 2
estados también importantes, Coahuila, Estado de México, el bastión priista de toda la vida, pero ves una oposición que no encuentra esa brújula. Tú ves una oposición que va a seguir siendo incapaz de ver eso para poder pues crecer o poderse darse cuenta de qué tipo de camino debe de tomar, porque el día de hoy, por ejemplo, ellos seguían como que con el mismo discurso. Yo los escuchaba muy atentamente, decían, no, es que están enojados por esto, y es como si vivieran en un mundo paralelo y no, totalmente están en otra dimensión, en otra galaxia. Y yo digo, pues si siguen igual, no le veo por dónde ellos puedan estar remontando en elecciones. Pues mira, yo de entrada, empezando por el año que viene, algo que comentaba ahorita Manuel y coincido con él, Alejandro Moreno va a terminar de ser el sepulturero del PRI. Es decir, si Alejandro Moreno no abandona la dirigencia nacional del PRI después del ejercicio del 5 de junio, yo no creo sinceramente que tengan los arrestos de mantener, por ejemplo, el Estado de México. Y sería una de las derrotas icónicas, una de las derrotas históricas que marcaría ahora sí el principio, no puedo llamarle final del PRI, pero sí me parece que el PRI se convertiría en una especie de partido satélite, muy al estilo de lo que hoy es el Partido Verde Ecologista de México. El acercamiento que ha tenido del Mazo con el propio gobierno federal te deja en claro que sabe perfectamente que no hay una fortaleza al interior de su partido para poder organizarse, para poder moverse como en otras ocasiones. Uno de los hombres que ha estado muy activo para tratar de sustituir a Del Mazo es Ernesto Nemer, un personaje que si le rascamos tantito, ya no solamente en el actual gobierno, sino anteriormente, bueno, vamos a encontrar muchas historias de corrupción, nos vamos a encontrar muchas diferencias incluso tanto con el PRI nacional como muchos personajes del priismo del Estado de México. Entonces, el PRI llega, como en su momento dijo Carlos Jan González, que no podía llegar el PRI, que era dividido, que era fracturado. Y me parece que el PRI se va a topar con una elección en el Estado de México en donde las diferentes fuerzas, los diferentes intereses pueden llegar a influir en una derrota de cuidado. Si esto le agregamos en la creciente popularidad que tiene Morena, sobre todo en el centro del país y particularmente en el caso del Estado de México, sinceramente yo no veo un panorama nada, pero nada halagador. Y en el caso de Coahuila, pues caray, los hermanos Moreira están peleando en Hidalgo, ¿no? O sea, es algo que yo creo que hasta los Corleone creo que son más hermanables, porque sinceramente tú escuchas a Humberto o escuchas a Rubén diciendo quién es peor de los dos. Pero la realidad es que Coahuila es una entidad tomada desde hace mucho tiempo por el narcotráfico. Pasa algo similar con Tamaulipas. Son entidades en donde el narco gobierna, el narco decide, lo mismo Sinaloa, lo mismo Guerrero. Son entidades en donde los que imponen a los gobernantes, y no es que sean los capos, no es que sea el Chapo, no es que sea el Mayo, no es que sea los Ciclones o el Cártel del Noreste, en el caso de Tamaulipas, o en el caso de Coahuila, el mismo Cártel del Golfo, no. Son este crimen organizado que simbolizan empresarios y políticos que están metidos directamente en el negocio y que son los que controlan el tráfico de drogas, los que controlan el lavado de dinero y lo que lo hacen a través de los recursos naturales y el control de los recursos naturales. Entonces, ese tipo de fuerzas en estas entidades son precisamente las que han tomado un control desde hace mucho tiempo. Y me parece que es ahí donde se van a topar con esa realidad, en donde hay mucha gente ya cansada, ya muy, pero muy cansada de lo que se ha venido viviendo, por ejemplo, en Coahuila, los empresarios. Parecería que no, pero los empresarios están muy cansados de lo que ha sido el periodo de Moreira, del hermano, el que le siguió. O sea, realmente en Coahuila hay un cansancio muy grande, pero muy grande con la actual clase política, porque como ellos mismos lo han dicho, nos han dejado completamente en manos de criminales. Y reitero, ni siquiera son los criminales que andan con la cacha y el sombrero, son los verdaderos criminales, los de una pandilla de Armani. Y ya que me preguntas del 2024, híjole, de verdad, yo no veo hoy en este momento, en este instante, un candidato o una candidata que pueda hacerle frente ni a Ebrard ni a Sheinbaum. No veo a nadie en la oposición, a nadie, ¿eh? Pero Jesús, tiene otros datos Marco Cortés, justamente hoy daba una lista de presidenciables, le preguntaron a Marco Cortés, oiga, bromeando, ¿no? Pues no se veo muy bromista, desgraciadamente, Marco Cortés. Le preguntaban si el PAN, la intención del PAN era acaparar la candidatura presidencial, y él terminó diciendo que tenían muy buenas cartas. Permíteme leerte la lista para ti, para todo el auditorio. Entre ellos se encuentran
Santiago Krill, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Ricardo Anaya, Lili Telles, prácticamente no se nombró a él porque pues sí tiene un poquito de decencia, ¿no? ¿A quién más mencionaron, señor Hans Salazar? Porque hay varios, ¿eh? Básicamente fue a ellos. A ellos. Sí. A ellos. Mauricio Vila, María Eugenia Campos. A Curi. Es decir, a Curi, a Fidel Curi. Es decir, esos son los personajes que Marco Cortés considera seriamente presidenciables para, nada más por Acción Nacional. Ahora, el punto es decirlo, pero la otra es creérselo. Y yo creo que ni el propio Marco se lo cree. ¿No ves una sola figura que le pueda hacer combate, llámese Ebrard, llámese Sheinbaum, llámese como sea, en la próxima elección? No, mira, de esta lista que menciona, bueno, Marco Cortés ha dado muchas listas, ¿no? Hace unos días, si no mal recuerdan, mencionó el caso de Ricardo Anaya, o de Josefina Vázquez Mota. Y yo me pregunto, pues si fueron los dos peores candidatos del PAN en una elección presidencial. Entonces, si la estrategia es que Morena gane y que el PAN pierda sin pelear, pues van muy bien. Si pones a Anaya o a Vázquez Mota, que no tienen el mínimo carisma, además en el caso de Anaya, pues ni siquiera podría competir en realidad, ¿no? Creo que nadie sabe dónde está huyendo. Entonces, en realidad me parece que Marco Cortés de repente saca listas por el simple hecho de sacar listas, ni siquiera averigua bien qué pasa al interior de su partido. Y mira, que el caso de Mauricio Vila o el caso también de el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, Fidel ¿no? Curi. No son malos elementos, ¿eh? Incluso no están tan quemados. Bueno, el caso de Querétaro, después de la masacre, de los enfrentamientos que hubo en el estadio de fútbol y las situaciones que se han presentado de violencia, le han afectado. Pero no son personajes tan quemados como otros que ha dicho él. Pero la gran pregunta es si tienen esa presencia nacional o tienen esa fortaleza para poderse plantar ante dos personajes que de una u otra manera ya están en la carrera. Es decir, cuando habla, por ejemplo, de Maru Campos, caray, Maru Campos no te resiste un debate, una investigación de la Operación Zafiro. O sea, Maru Campos, empiezas a investigarla por el lado de la relación de César Duarte, le vas a tumbar la campaña en cualquier momento. No te la aguanta Maru Campos. Si ganó Chihuahua fue por otro tipo de intereses, pero en realidad Maru Campos no tiene posibilidad alguna de ser una candidata realmente competitiva. Por eso lo que les decía, para mí, sinceramente, y si le buscas en el caso del PAN, bueno, si hablamos, no sé, de Lili Telles, es una broma de mal gusto. Esa es la verdad, pensar en Lili Telles como una opción real. Estaríamos hablando de un partido que se desploma completamente, un partido que, bueno, hasta el propio Carlos Castillo Peraza me parece que saldría de la tumba a reclamarles, y ni hablar, por supuesto, de los fundadores de Acción Nacional. No, a mí sí me parece que hoy por hoy, más allá de las listas que puedan dar, por ahí el PRI dijo ya que Alejandro Murat, ¿no? Que te está dejando Oaxaca en las peores condiciones, o el propio Alejandro Moreno. Pero más allá de estas listas, a mí me parece que eso es algo que de verdad hoy tendría que ser preocupante. Por ahí dicen que a Batman le inventaron el Guasón, al Rey le inventaron el Parlamento, al Papa al Dios le inventaron el Diablo, porque siempre se requiere una oposición. Se requiere una oposición inteligente, se requiere una oposición que te exija, que te compita, que te contienda. Aquí no la hay. Y lo peor es que, sinceramente, yo no veo, hoy por hoy, insisto, a nadie, ¿eh? Quieren construirle la candidatura a Luis Colosio. Caray, los chavos, no sé qué edad tienes tú, mi querido Manuel, ya Hans y yo ya somos otra rodada, pero para muchos chavos como tú, ¿quién fue Luis Colosio? O sea, el candidato al que mató el sistema. Pero ni siquiera es un impacto que dijeras, oye, ¿sabes qué? El apellido Colosio genera en esta nueva generación que va a votar, va a definir una elección, algún tipo de historia, de repercusión, de compromiso, porque la realidad es que lo mató el mismo sistema que lo provocó o que lo produjo. Entonces estamos hablando de que tratan de construir incluso candidaturas a personajes que no tienen ninguna opción. Y si este chavo, Luis Colosio, de verdad quisiera, pues aguanta una elección presidencial completita y se prepara. Pero aquí el punto con él es que lo están tratando de lanzar a los Tigres porque la otra carta que tenían, pues ya se les quemó con el fosfo, ¿no? Entonces, en realidad, yo sí creo que eso es algo muy dramático y que puede llevar a la oposición incluso a tratar de formar una candidatura muy al estilo de Peña Nieto, y ahí es cuando sí, caray, podemos entrar a una situación muy difícil. Podemos entrar a medios de comunicación que tengan un pacto, que tengan un convenio, que apoyen candidaturas con tal de ubicar candidatos, que apoyen, por supuesto, también acciones
de desprestigio, como sucedió en otras elecciones, que apoyen acciones en los estados, es decir, que el poder económico se vincule directamente a una elección presidencial, no es nada positivo, porque directamente busca influir a la mala, como pasó con Enrique Peña Nieto. No sé si ustedes recuerden esa elección. Si esa elección dura un mes más, un mes más, Andrés Manuel López Obrador le da la vuelta. Andrés Manuel López Obrador alcanza a Peña Nieto y le da la vuelta partiendo del tercer lugar. O sea, aquí el punto es que Vázquez Mota logró alcanzar el 25% de los votos y eso dividió, digamos, de esa manera a ciertos simpatizantes que estaban inclinándose por Andrés Manuel. Pero la realidad es que fue mucho ese poder económico, la presencia de Televisa, por ejemplo, de TV Azteca, la compra de voto, y ese es el gran peligro, que el poder económico sienta la necesidad de involucrarse, porque no están conformes con el actual gobierno, no todos, y que metan la mano tratando de construir candidaturas que a la postre pues sean de manipulables, como fue el caso de Enrique Peña Nieto, ¿no? ¿A qué ves que juegue MC? Fíjate que Movimiento Ciudadano me parece de ese partido, está contando muy bien sus fichas, me parece. No creo sinceramente que Movimiento Ciudadano se pueda convertir en esa tercera opción, digámoslo así. Para mí, al final de cuentas, se va a ir de la mano del PAN, PRI, PRD. Lo que sí me parece es que Movimiento Ciudadano trata de ubicar a uno de sus candidatos. Primero, ¿se acuerdan? Que buscaba a Enrique Alfaro, apostaban por Alfaro hasta que Alfaro demostró pues el tipo de gobernador realmente que es, sus vínculos con la luz del mundo, sus vínculos con el cártel de Jalisco Nueva Generación, o por lo menos lo que se ha estado señalando en investigaciones periodísticas, sus actos represivos y demás, que lo fueron alejando en realidad de cualquier posibilidad y de ser un gobernador que tuviera buenos resultados. Posteriormente se lanzaron con Samuel García. Ellos creen o piensan que por el hecho de que Samuel García sea un personaje con presencia en redes sociales, puede construirse en una candidatura. Sin embargo, después de la crisis originada por el caso de Bani, Samuel García se ha ido acabando por sí solo. Ha demostrado que es un personaje superficial, banal, sin ningún tipo de idea, sin ningún tipo de programa, rebasado por una realidad brutal, cual que simplemente el crimen organizado es el que manda, el que gobierna en Nuevo León, y por lo tanto lo ha dejado fuera de cualquier posibilidad de resolver de fondo ese problema que es la trata. Entonces ahora apostarle a Luis Colosio, pero yo insisto, para mí Movimiento Ciudadano lo que va a hacer es unirse al Partido Revolución Institucional, al PAN y al PRD, pero tratando de imponer una candidatura. A mí el que más me preocuparía, porque tal vez sería un personaje que llegara a ese lugar o aprovechar esa cercanía, es Ricardo Monreal Ávila, que creo que por ahí puede ser que ellos buscaran tener un candidato de esa tesitura. Marcelo o Claudia, sinceramente yo no creo en este momento. Si uno de los dos pierde con el otro, no veo, sinceramente no veo alguno yéndose a la oposición a encabezarla, pero si se diera, pues sería la única opción, hoy por hoy la única opción que tuviera la oposición de pelear una presidencia de la República provocada por un rompimiento en Morena. Fuera de eso, no le veo ninguna. Jesús, la verdad que estamos muy agradecidos con tu presencia y con tus análisis que nos compartes aquí en Sin Máscaras y en los Reporteros MX. Antes de despedirnos, me gustaría mucho una reflexión tuya, siendo uno de los principales, si no es que el principal líder en estos momentos del proyecto informativo de La Octava. No, esa es Luisa Cantú, hermano. No, sí, pero Luisa es nuestra guía periodística, moral, ética. Cantú es, le decimos la jefa. Pero también tienes un papel sumamente relevante, importante dentro del medio, y la verdad bastante apreciado el espacio que diriges, que conducen todos, Rubén, Hernán, Luis, el tuyo. Preguntarte, bueno, más bien solicitarte una reflexión sobre los medios de comunicación, el periodismo y el proyecto de La Octava. ¿Cómo lo ves en estos momentos? Mira, yo creo que yo de entrada te diría que vivimos una época muy importante para los medios de comunicación y para los periodistas. Yo siempre separo a los medios y a los periodistas. ¿Por qué? Porque los periodistas, siempre ha habido periodistas críticos, siempre han existido periodistas que se la han jugado y que han denunciado y que incluso han sido asesinados. El primero de ellos, por supuesto, el maestro Manuel Buendía, que se atrevió en su columna a dar a conocer la corrupción que existía al interior de la Dirección Federal de Seguridad, pero sobre todo también a dar a conocer información relacionada con el famoso Campo Veracruz, el mismo que fue descubierto por el famoso agente de la DEA, el Kiki Camarena, y que le costó también la vida. Pero eran periodistas el caso de Buendía y el caso de muchos otros que se atrevían a publicar, que se atrevían a salir a la calle, que se atrevían
a dar a conocer una información, a pesar de los grandes vetos de los medios, por eso hacía la separación. Pero siempre ha habido esos periodistas críticos, esos periodistas que investigan, esos periodistas que publican. Y los medios de comunicación se fueron quedando en un anquilosamiento de verdad, se los digo, espantoso, lejano de sus audiencias, lejano realmente de lo que el público te estaba pidiendo, de lo que la ciudadanía te estaba exigiendo, que era rigurosidad, que era que de verdad investigaras, que opinaras, que fijaras postura. Muchos años los medios de comunicación decían, no, es que el periodismo es objetivo. Eso no es cierto. Esa es una falacia completamente creada por los patrones de los medios. ¿Para qué? Para que te controlen como periodista y tú no puedas dar tu opinión o tú no puedas manejar una información de cierta forma. Pero la información no es inocente. Desde que tú decides qué vas a llevar en tu noticiero, qué temas vas a ocupar, qué entrevistado vas a tener, ya no estás siendo objetivo. Estás marcando ya una línea editorial. ¿Qué es lo que tienes que valorar ahí? La rigurosidad de tu línea editorial. No volar, no inventar, ¿sí me entienden? O sea, investigar a fondo, tener, como dirían los abuelos, los pelos de la burra en la mano. Yo siempre he pensado que al periodismo y a los medios en la actualidad no debes de pedirles objetividad, sino que debes de pedirles honestidad en el manejo de la información. Para mí eso es clave y creo que vivimos esa etapa en donde gracias, por ejemplo, a las redes sociales, gracias a las diversas plataformas, comenzamos a ver ya voces que ya no dependen de esos grandes medios, de los medios hegemónicos, que antes decidían incluso quiénes eran los expertos, ¿eh? O sea, yo les digo, tengo 25 años en los medios, bueno, Alejandro Ope era prácticamente la Biblia en materia de seguridad, cuando hay un Oscar Valderas, cuando hay un Ricardo Valderas, hay un Antonio Nieto, en fin, gente que de verdad sabe de crimen organizado, que de verdad sabe investigar al respecto, pero Ope te lo vendían como si de verdad supiera de todo. La propia Denise Dresser. Denise Dresser durante muchos años era la voz autorizada para analizar temas políticos, cuando tenías ahí a un Julio Astillero o a un Alejandro Páez Varela, a una propia Luisa Cantú en los últimos años. Entonces, eso es algo que ha venido a romper las redes sociales, me parece a mí maravilloso. Acabar ya con esa idea de los medios de comunicación, que eran ellos los que dictaminaban quién sí y quién no. Y creo que ese momento es muy importante para lo que se vive para el periodismo y también para los medios, porque aquel medio que no entienda que las audiencias ya no son masivas, son de nicho, y que la gente cuando hablas de periodismo y hablas de información te exige rigurosidad, ese medio se viera acabando. Personajes, y lo digo no por faltarles al respeto ni mucho menos, pero personajes como el caso de López Dóriga, personajes como el caso de Carlos Marín, personajes como el caso de Leo Zuckerman, personajes como Pascal Beltrán, el propio Ciro Gómez Leiva, son personajes que ya están están sí, seguidos por un sector de la población que es anti-López Obradorista, pero en realidad ya no están respondiendo a esas cánones del periodismo porque ellos nunca fueron periodistas como tales, fueron gente que hicieron del periodismo un negocio, incluyendo por supuesto el propio Carlos Loret de Mola. Entonces vivimos una época en donde los verdaderos periodistas están ganando los lugares, se les está reconociendo y claro, habrá periodistas también en esta época que sean corruptos, que sean militantes, que estén perdidos, pero caray, ahora sí la audiencia, gracias a este tipo de chats, a YouTube, a todo lo que me digan, tiene la posibilidad de decirte, no me gustas, maestro, me estás mintiendo, me estás engañando. Ahorita decíamos al principio Twitter, ¿no? Yo subo un comentario de Twitter y te llevan críticas, comentarios de todo. Entonces, pero esa es la interacción que permite realmente y te exige como comunicador o periodista que lo que vas a escribir, lo que vas a publicar, sea de verdad algo que lo que tengas sustento. A mí me parece que eso es maravilloso. Y de la octava, pues mira, de la octava simple y llanamente nosotros lo que tratamos de hacer es buen periodismo, aprovechar hoy por hoy la mudanza que hicimos ya al plano totalmente digital, a nuestro propio canal de YouTube, a nuestras estaciones de radio, y ofrecerle eso a la gente. O sea, hace un momento tú lo mencionabas, para mí contar con talentos bárbaros, o sea, se los digo abiertamente, yo la admiración que le tengo a Luisa Cantú, a Rubén Luengas, a Hernán Gómez, es mucha. En el caso concreto de Rubén y de Luisa, son personas con las que yo les he aprendido muchísimo, de verdad, muchísimo en todo este proceso. Con Hernán, de verdad, ha sido una relación muy rica en el sentido de que también es un hombre muy inteligente, un hombre muy audaz. Entonces son tres personajes que tenemos al aire que a mí en lo personal de verdad me han dejado una enseñanza bárbara, desde la forma de ser, la forma de pensar, su forma de comportarse. Hay una frase que a mí me encanta de Rubén Luengas que es: no mires el bosque, no mires el árbol, mira el bosque. Siempre que analices un tema, mira el bosque
y no estés mirando solamente el árbol. Y algo de Luisa Cantú, por ejemplo, es su enorme honestidad y congruencia que tiene, que es algo que para mí en el periodismo es indispensable. Tú y yo ustedes y yo, podemos estar de acuerdo, podemos tener la misma forma de pensar o no, pero lo que importa es que seas congruente con lo que piensas y con lo que dices, ¿no? No hay que pedirle objetividad a los medios, sino honestidad. Con esa nos quedamos y hay que marcar esa frase, ¿no? Eso es un tuitazo en potencia, Jesús. Decía, más o menos voy a acordar lo que decía Monsiváis, ya no les pidas congruencia, pídeles coherencia. Decía. Por ejemplo. Sí, no, eso es, de repente te topas, o sea, comentarios hace poco con este tema de la cumbre, donde el presidente dice que no va si no va a Cuba, si no va a Nicaragua y Venezuela. Caray, se enojaron más los panistas y algunos medios de acá que los propios Estados Unidos. Creo que ni Ken Salazar se enojó tanto. Y de repente, si no mal recuerdan, caímos mucho en este tema de que si te invitaban a una fiesta y demás. Y tú veías de repente tweets, en el caso de Pascal Beltrán, en donde pues era un tuit completamente clasista, si estoy en un penthouse y si el departamento 2 y si el departamento 3, es ahí donde dices, ¿dónde está la coherencia? ¿Cómo podemos hablar de que del racismo, del clasismo, y en tus tweets, en tus comentarios es exactamente lo mismo? Es como lo que acaba de pasar ahorita, ¿no? En un programa de Leo Zuckerman, si no mal recuerdo, en donde uno de los invitados, de los panelistas, Pablo Magluf, me parece, si pronuncio mal la apellido, una disculpa, pues de plano se aventó esa puntada de que hay que festejar el mestizaje. Entonces, esa falta de congruencia, efectivamente es falta de coherencia, como ya el maestro Carlos Monsiváis, es lo que a ti como periodista también te define, ¿eh? O sea, la gente no es tonta, la gente no es tonta, la audiencia no es tonta, la gente entiende muy bien quién es quién y por qué. Y así como hay gente que quiere que pienses igual que ella, hay gente que lo que te pide es eso, congruencia, coherencia, honestidad y que lo que digas lo sostengas. Maestro Jesús Escobar, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Sin Máscaras en los Reporteros MX. Antes, por supuesto, de irse, nos gustaría mucho saber dónde podemos leerlo, escucharlo, que mucha parte importante de la audiencia de Sin Máscaras ya sabe, pero para los que aún no, ¿en dónde podemos leerte, en dónde podemos verte, en dónde podemos escucharte, Jesús? Pues mira, me tienen encadenado en la octava, no es cierto. No, ¿qué te iba a decir? Estamos en el 88.1 de FM, de 6 a 7, con la octava Noticias, por supuesto, y por supuesto con también nuestro canal de YouTube, en donde transmitimos esa misma hora, y regularmente estamos, como ustedes lo saben, subiendo entrevistas, comentarios, análisis. Estamos los domingos a las 6:30 de la tarde, en el canal de YouTube de la octava también, con el programa Revelaciones, que es un programa de entrevistas, de debate y demás. Y ahorita en Twitter, pues estamos en @jet1403, ahí estamos, por supuesto, tuiteando, participando, interactuando. Y hace poco ingresamos a esto les digo yo de broma, que como buen tío le digo esto del TikTok, ¿no? En donde también estamos metidos haciendo comentarios y demás, muy divertidos, por cierto, porque la verdad me encanta la interacción con la gente y es un reto, como ya se dan cuenta, hablo hasta por los codos, entonces es un reto en un minuto dar una opinión, ¿no? Yo, Jesús, quiero también agradecerte tu presencia. Yo sí festejo que haya periodistas como tú en medios de comunicación tradicional, que se abran también a platicar con nosotros, que pues estamos básicamente en plataformas digitales o plataformas de este tipo, alternativos que les llaman también, y que nos compartas todo este bagaje de tu experiencia, porque no siempre hay esa posibilidad. Hay algunos que, por ejemplo, yo admiro mucho, también como a ti, y que dicen, no, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo que voy a irme al digital? O sea, y creo que esta parte que tú nos permitas tener esta interactividad, interacción, pues nos permite también escucharte de viva voz. Yo sí soy tu seguidor ahí en Twitter, me gusta mucho cómo planteas las cosas. Yo ahorita estoy leyendo de todo, siempre se lee de todo aquí en el chat, pero gran parte dicen, órale, con Jesús, y qué bueno, invitado. Así de que agradecido, y ojalá pues en algún otro momento podamos tener otra vez este tipo de interacción, porque nos deja reflexionando muchas cosas, también de acuerdo a pues toda esta experiencia que tú tienes, y que nosotros la tomamos con todo el gusto. No, por favor, le reitero, el honrado soy yo, y cuantas veces lo necesiten, con todo gusto, por acá andamos. Muchas gracias, Jesús.
Te enviamos un fuerte abrazo y cuídate mucho, por favor. Saludos a todos. Igual, hasta luego. El maestro Jesús Escobar, hablando con nosotros sin máscaras. Échale, Adri.